Hoy se estrena en la sala Art House y el día de mañana en Cacodelfia un documental que fue codirigido por Juan Villegas y Mariana Erigimovich. Me refiero a J. Urondo, un cocinero impertinente, y para poder hablar sobre el mismo están justamente con nosotros, conectados a través de la plataforma del Meet, ambos codirectores. Bienvenido Juan, bienvenida Mariana, un placer recibirlos aquí en Cinefilia. Y para comenzar, les quisiera preguntar cómo se planteó el tema de la codirección y cuál fue el sentido de la misma y, en definitiva, qué tareas les tocó realizar a cada uno de ustedes. Iba a decir que empezaras vos porque eras más ordenado. Justamente yo tenía este proyecto hace mucho tiempo, ganas de hacerlo, no tenía un proyecto armado, y contándole a Juan sobre el tema y hablando bastante, Juan ordenó mi caos mental y a partir de ahí siento que nos pudimos compaginar perfecto en eso. Juan es muy estructurado y ordenado y mete en lugares imposibles cosas que yo pienso. Mariana, cuando te referís a que tenías el proyecto armado, ¿te referís a que la idea era filmar un documental sobre Javier Urondo? Sí, Entonces, sobre Javier, la otra pregunta que te haría es, sobre... ¿por qué Javier Urondo y no otro chef? En realidad porque entré a Lurondo hace 20 años y me... Cuando decís al Urondo, te referís Al al bar. espacio El gastronómico. restaurante, Ok, sí. sí, sí. Me, me entró como una sensación de quiero conocer más este lugar, quiero hacer algo acá, hay una atmósfera que me gusta y me gustaban mucho las películas gastronómicas y sentía que tenía ganas de indagar por ahí. Ok. Y por supuesto con ese personaje bastante power. Ujú. Claro, cuando ella me dijo, "No, me gustaría hacer una película sobre este lugar", yo no lo conocía, no había ido nunca. Sí. Bueno, lo primero que hicimos es ir, me invitó, fuimos juntos y dije, no, está buenísimo, está muy buena la comida, primero. Pero además, a mí siempre me gustaron los documentales y hacerlos sobre personas ejerciendo su oficio. Es algo que a mí me apasiona mucho, me gusta verlo, me gusta observarlo, me gusta filmarlo, me parece que es atractivo. Y personas ejerciendo un oficio y un espacio funcionando y el trabajo y el oficio ejerciéndose en cierto espacio, ¿no? Y la dinámica de distinta gente colaborando, todo eso a mí me gusta mucho, entonces ya entré con una buena predisposición. Y después, obviamente, me encariñé y me apasioné por este personaje y buscándole y encontrándole las contradicciones, las particularidades, la complejidad de su mundo. En una aparente simpleza, es un personaje muy complejo. Y su comida también. Parece muy simple, pero es muy compleja. Eh, eh, Juan, Mariana decía recién que entraste para ordenar un poco el caos de su cabeza y cómo estructurar eso en un documental. Ustedes de alguna manera eligen que no sean entrevistas, sino más bien reuniones, mostrarlo a él, como decís, en la cocina, cocinando, y a una especie de voz en off que sabemos que es él. ¿Registraron eso? ¿Lo registraron solo por audio? ¿Lo registraron en imágenes y después montaron? ¿Cómo fue todo eso? Esa primera idea estaba al principio. En la idea inicial estaba la idea de registrar el espacio, registrarlo, observar ese mundo de trabajo, el día a día, la rutina, ¿no? Observar la rutina. Pero hay una filosofía de él, de cómo ve la cocina y cómo ve el mundo, que es muy difícil no transmitirla si no es a través de palabras. Entonces ahí planteamos distintas estrategias. Por un lado, que se encuentre con otros personajes, como pasa en la película, con colegas del mundo del vino, con otros cocineros, Ujú. pero también hicimos entrevistas. Hicimos las dos cosas, ¿no? Una entrevista, digamos, hablando a cámara, sobre todo cuando tenía que ver con algo más íntimo, con la historia de su padre. Sí. Y después también grabamos un montón de cosas solo en audio, porque sabíamos que íbamos a usar directamente
como complemento de esa observación. Ujú. Si vos querés agregar. Em, de tanto observar, Juan y yo sentíamos que estábamos ante un personaje de un western, Ajá. como una especie Héroe de... solitario. Claro, Ujú. y en una cocina silenciosa tipo bar que entran y no vuela una mosca, bueno, igual sus, su cocinero y su ayudante, mozo y un montón de cosas que hace, todos saben qué hacer, todos están en silencio y eso también como a mí bueno, los dos, ¿no? Como que nos daba muchas ganas de observar, escuchar, ver qué pasaba y Javier hace y le gusta contar, entonces lo grabábamos haciendo y contándonos sobre la carne madurada, o sea, le hacíamos preguntas, por supuesto. A mí me sirvió mucho el libro que se había hecho sobre Javier como disparador Ujú. para empezar a hacerle preguntas. Eh, ¿Qué más tenemos? No, eso, creo que esos audios que aparecen de él son una mezcla de distintos registros, porque Ok. algunas cosas son sacadas de frases espontáneas que él planteaba en el medio de una charla con nosotros, o en medio haciendo algo, de repente nos miraba y nos decía algo, Ujú. que nosotros usamos solo el audio, y también entrevistas, y solo entrevistas en audio. O sea, fue una especie de rompecabezas que se fue armando para construir ese relato. No es algo que estaba previo y después fuimos a buscar las imágenes para complementar eso. No, no fue así. Eh, Fuimos viendo que eso estaba bueno que entre, pero el primer trabajo de montaje fue armar esa rutina del funcionamiento del restaurante, ¿no? Contar el paso de los días, nos interesaba eso. Por eso aparecen muchas veces situaciones que se repiten, ¿no? La apertura de la apertura de las persianas y la cerradura de Bajar. persianas, Sí. porque además nos parecía muy Sí, atractivo, sí. habla mucho del lugar, ¿no? De cierta cosa como de Artesanal. artesanal, Artesanal, ¿no? sí, artesanal, exacto. Sí, De sí. cocinar, de comer, de dar de comer, artesanal pero a la vez muy profesional, Sí. ¿no? Ok. Eso es una especie de contradicción que también tiene él, muy rigurosa en sus ideas y en sus convicciones, y a la vez también dejando un margen para lo espontáneo, para el error, para lo que sucede. Bueno, y hacer un documental también es eso, ¿no? Claro. Ver qué sucede, qué pasa. Uno tiene un plan, pero a veces lo imprevisto aparece y está buenísimo. Mm. La comida de él nos dice que pasa lo mismo. Él Ujú. tiene un plan de cocina, pero no trabaja con una receta fija, sino que también van apareciendo cosas. Y ningún plato, el mismo plato que lo repite todos los días, no le sale igual todos los días. Ajá. Eso está buenísimo. Sí. En contra de la idea de comida en serie, ¿no? Sí. Claro. Es algo de su filosofía. Sí. Bueno, yo iba a hacer una pregunta, pero un comentario de Mariana me derivó, pero de todas maneras voy a hacer esta última y mantengo la anterior. A raíz de este aire de personaje de western, quería preguntarles, porque conectándome con eso, si no sienten como esta especie de personaje western a punto de retirarse. Si no lo sintieron de esa manera. Hay algunas alusiones al tema. Él dice que está grande, que no quiere abrir ya más los sábados a la noche. Digo, no sé si los conectó con ustedes, básicamente a María que lo nombró, con algo de ese mundo, de esa idea. Yo creo que él ama cocinar y la felicidad que le da que a la gente le guste lo que él hace es enorme. Y para mí no, yo no siento que quiera dejar de hacer eso, para Ujú. nada. Pero es verdad que hay algo que está siempre, que es una cierta amenaza Pero no está al palo como tiene que estar, Claro, como uno se imagina un restaurante que está a como full, súper digamos. exigido. Él Claro. lo hace a su Pero a la vez ritmo. sentís que no va a hacer otra cosa hasta el último día de su vida. Mm. También te da esa impresión, al mismo tiempo. También hay Sí. una contradicción, ¿no? Ujú. Sí, Pero No como sé. que impone más sus tiempos sí, por sobre la actividad en sí misma, ¿no? Exacto. sí. Ok. Sí, sí, sí. Bueno, Sí, tengo no otra, pero está sí, atado a los mandatos de lo comercial para avanzar, sino, bueno, él lo hace porque siente placer en eso y claro, disfruta el placer que generan los demás también. claro, Sobre claro. todo.
Bueno, la otra la reservo para después de darle la posta a mi Mirá si coequiper ahora, y después mirá si vuelvo. ahora pregunto lo que vos Pregunta lo querías mismo, no preguntar. creo, pues ya medio se preguntó, es como una vuelta que le encontré. No, bueno, pero a ver, inevitablemente, más allá del rol, de lo que él hace, de lo que ejerce como chef, como ese dueño de ese lugar y los tiempos de su vida por encima de los tiempos de la economía gastronómica, digamos, obviamente viene de una familia, eso era inevitable, dar cuenta por lo menos en algún momento del documental también, ¿no? Claro, no hacerse los distraídos, digamos. Claro. Ir a tientas y observar y ir como viendo justamente sus tiempos, Claro, forzar, y en un momento el montaje dijo, bueno, basta, o sea, todo bien, pero no se puede eludir esto, hay que claro. hablar de esto. Ujú. Y para mí fue un momento de mucha entrega suya. Ujú. eh, y muy entrañable. O sea, yo lo entrevisté eh, y no me corté un pelo en preguntarle nada y en decirle cosas que pensaba, Sí. y él con mucho amor y con mucha generosidad me contestó todo lo que le pregunté. Ujú. Y sintiendo lo que me estaba diciendo, ¿no? Conmovido. Sí, 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 sí. Ok. Y para mí fue hermoso eso. Sí, pues nosotros fuimos descubriendo que la película habla tal vez sobre todo de eso, cómo alguien toma un legado que es un legado familiar, cultural, no solo de la familia, de una historia desde la que viene, Ujú. de sus antepasados, de su abuela, de sus antepasados vascos, de un montón de lugares y de la historia hasta del propio país, de la historia política, cultural, social, y con eso uno no puede dejarlo de lado, viene con uno, pero al mismo tiempo construye algo Algo. nuevo. Ujú. Incluye aquello, pero es algo nuevo. Sí. Esa idea nos gustaba y nos parecía muy interesante, por eso aparece el padre en su recuerdo, Paco Urondo, Y la y madre. también la madre, y también la madre. Exacto. Incluso hay algo que nosotros fuimos descubriendo y para mí es lo que nos apasiona de hacer esto. Fuimos descubriendo que Javier se parece mucho, o sea, la filosofía que tiene, la cocina que hace, tiene que ver mucho con el tipo de poesía que hacía Paco y con cómo construye un relato su madre. Es Ujú. de una austeridad, pero de Sí. una precisión y una profundidad que para mí su comida es igual. Ujú. Claro. Y después me enteré que también escribe y leí cosas increíbles. Ajá. Pero bueno. Bien. Bueno, esta pregunta que me reservé, que un poco ya la hablaron, un poco ya se mencionó el tema, pero quería específicamente hablarles sobre la técnica de la puesta en escena. O sea, ustedes hubo una propuesta de seguirlo con la cámara, pasara lo que pasara. Hubo algunas otras escenas que ustedes decidieron pautar. Cuéntenos un poquito la cocina de todo De la esto. cocina. Nunca mejor utilizada la palabra. Bueno, no, en general nosotros estábamos... había algunas cosas pautadas, pero no significa que él estaba actuando para la cámara. Nosotros Ujú. sabíamos que iban a venir unos amigos a tomar algo y a comer algo. Entonces, de alguna manera, la puesta en escena íbamos preparados con la cámara para esa situación, pero no Ujú. estaba pautado de qué hablara. Nosotros sabíamos de qué podían llegar a hablar y sabíamos qué nos podía interesar de cada situación. Ajá. Y así con todo, es más que nada un trabajo de ir charlando con él y preguntando, bueno, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué haces? ¿Cómo es tu rutina cada día? Después apareció el tema de la música, él hace Ujú. música en el sótano por debajo y le dijimos, bueno, queremos filmar eso. Y obviamente no es que eso de alguna manera se pauta en el sentido de diciendo, bueno, voy a ir, él nos avisa, voy a ir a tal hora, estén preparados y los habilito a filmar, porque tampoco vamos a entrar en un lugar íntimo, ¿no? Claro.
Pero él la verdad que habilitó siempre eso. Ok. Pero también nosotros respetando ese lugar de intimidad. Y el lugar de la música era un lugar muy íntimo, es un lugar muy íntimo para él. Es ese sótano donde se encierra y se conecta consigo mismo. Y también al principio tenemos que decir que hubo cierta reticencia de él. No, ¿para qué me van a filmar? Y nosotros insistimos sin presionar y hasta que en un momento accedió y terminó siendo, bueno, no voy a decir porque no se dice el final de la Ok, Exacto. ok. pero así con todas las situaciones, como la visita al barrio coreano, son cosas que él Claro. hace, no Sí. son cosas que él inventó, nosotros inventamos para la película. Bien. Todas las cosas que hace en la película son cosas que él hace en su día a día. Lo que quizás fue un poco más Pautado. complejo fue la cena donde había un montón de gente y donde había que seguirlo sí o sí. Sí, claro. Y ahí no había corten. Ahí Claro. fue seguir lo que pasara Claro. y perderse lo que nos perdiéramos y nos perdíamos. O sea, Y sí. era así. Claro. Ok. En la noche del servicio. Sí. Claro. Claro. Ok. En momentos en que la cocina se volvió todo un show, ¿no? Porque se volvió un show televisivo, un show en que todos seguimos Sí. a ver qué más. Acá hay otra cosa, porque él lo dice eso, ¿no? Es como volver a esta idea del dar, del dar un alimento a un otro con todo lo que eso conlleva, ¿no? Mucho más en otro nivel. Sí. Es en un nivel sociopolítico. Sí, exacto. Sí. Sí. Yo les Sí, quería... a mí me parece muy importante eso, para el documental Sí, también. Es sí. como una pata importante que además dispara después la necesidad de hacer una serie gastronómica. que Tal estamos cual. tratando. Ah, bien. Lo que les quería comentar es que más allá de los términos técnicos cinematográficos que estamos hablando, este documental es la mejor publicidad para ir a conocer ese lugar. Porque no hay persona que haya visto conmigo este documental que no haya dicho a la salida, che, qué ganas de ir acá. Porque Sí. tiene todos los condimentos y todos los atractivos de un lugar con ganas de ser frecuentado. No es Sí, no es y un al mismo restaurante tiempo top. queríamos evitar el tipo de darle documental más televisivo de Claro. comida. No es un programa de televisión de No, comida, no. es una película documental, Tal cual. pero al mismo tiempo eso es como una especie de siempre de ambición eterna del cine de cómo dar cuenta de los olores y del gusto, Ujú. Sí. con los sentidos que están más alejados de lo cinematográfico, uno piensa, pero bueno, uno trata de evocarlo con la imagen, con el sonido, con los Exacto. movimientos de cámara, con la luz, y bueno, eso también es parte de la intención, porque ahí hay olores, hay gustos en ese lugar y teníamos que transmitirlo. Si pudiese haber olor a pan recién hecho, Ah, sí. las Lo salas emanaría. Sí, totalmente. Chicos, antes de cerrar, esta película hoy va por Art House, ¿verdad? ¿Quieren contarnos horarios y todo lo demás? hoy estamos en Art House a las 8. Hoy debut, hoy estreno en Art Sí, House. hoy Sí. estrenamos a las 8 con Javier presente y mañana en Cacodelfia a las 7 y vamos a estar sábados en Art House, salvo el viernes 22, que en vez del sábado está el viernes, hasta Ujú. el 30 de mayo y 10 y 17 en Cacodelfia. O sea, sí, durante mayo se va a dar En estas dos de salas. semana, sábados y domingos. Fantástico. Y algún viernes, y va a haber un jueves también en el Centro Cultural San Martín. Va a haber varias funciones, creo que entrando al Instagram de la película. ¿Cuál es? J. Cuéntenos. Urondo. J. Urondo. Perfecto, J. Urondo, la dirección en redes de la película. Les agradecemos mucho vuestro paso por Gracias. Cinefilia y mucha suerte con J. Urondo. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, un placer. abrazo. Fue la palabra de Juan Villegas y de Mariana Erigimovich, codirectores del documental J. Urondo, un cocinero impertinente. Y pegadito, vamos al primer tema del día de hoy, que corresponde a la nota siguiente, es decir, la película Emmy. El tema es A ningún lugar y lo interpreta Revolver. Aquí vamos.